estaba escribiendo a una iglesia que estaba experimentando sufrimiento, que estaba experimentando angustia. Eran hombres y mujeres que querían seguir el Evangelio de Cristo, pero las circunstancias les estaban teniendo complicación, los estaban difamando. Eran hermanos que estaban siendo perseguidos injustamente por causa del Evangelio. Pero entonces, Pedro, como habíamos visto hace 8 días, anima a la iglesia a entender que sufrir por causa del Evangelio de Cristo tiene valor. Cuando se sufre injustamente tiene valor, tiene honor. Pero que los que sufren justamente, pues no tiene mayor sentido esto. Es decir, el que roba y recibe castigo por robar y paga su condena, ¿tiene algún valor esto? ¿O tiene algún signo de admiración esto? Claro que no. Pero el que ha sufrido por causa de Cristo injustamente, esto sí tiene un valor. Entonces el apóstol Pedro les está comunicando estas verdades. Cristo mismo nos da las fuerzas en medio de nuestro sufrimiento injusto. Ahora vamos al texto, al versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Interesante texto, ¿verdad? Pues para esto, ¿para qué fuimos llamados? ¿De qué estábamos hablando? De las injusticias, de que el valor que tiene ser injusto, el valor que tiene sufrir de una forma injusta. Y dice el apóstol Pablo, pues para esto fuiste llamados. ¿Cómo así? ¿Somos llamados para sufrir injustamente? ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y qué dice además? Dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Vamos a analizar entonces el texto. En su tratado, en su escrito, Pedro lo que hace es cambiar ahora el curso de su análisis al mencionar los sufrimientos de Cristo. Él quiere que el cristiano que sufre injustamente observe a Jesús, de quien el creyente recibe nuevas fuerzas para su cuerpo y para su alma. Al contemplar a Jesús, el cristiano experimenta una renovación de su actitud y de su disposición. ¿Algunos de ustedes han sufrido injustamente? ¿Y a quién vemos cuando sufrimos injustamente? Sufrimos tal vez al otro. Si usted ve al otro cuando usted está sufriendo injustamente y ve que el otro no sufre injustamente, entonces ¿usted qué percibe? ¿Cómo se siente? Resentido. ¿No ha pasado? Un ejemplo. Si usted está en su trabajo, en su vida laboral, tiene compañeros de trabajo. Digamos que tiene un compañero de trabajo que es mentiroso, que engaña, que tiene actitudes deshonestas. Pero ese compañero de trabajo le va muy bien en relación a sus jefes. Pero para usted especialmente, le trae persecución su jefe. Su jefe le ofende, su jefe le maltrata, a usted particularmente. ¿Usted qué piensa si ve a su compañero de trabajo? Usted siempre está pensando, pero a él sí siendo malo le va bien y yo siendo cristiano y me va mal. ¿Cómo se siente uno cuando mira al otro cuando no está sufriendo injustamente? Se siente resentido. ¿Por qué las personas se resienten constantemente cuando se van comparando con los otros? ¿Y qué dicen las escrituras? Que cuando estamos sufriendo injustamente, ¿a quién debemos mirar? A Cristo. Vamos a ir contemplando a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando contemplamos a Jesús, entonces hay una renovación en nuestro corazón. Y hay una actitud diferente, y hay una disposición diferente. Con clara visión, ve que Dios lo llama a asemejarse más a Jesús en su conducta diaria. Por eso el cristiano puede cantar las palabras de Charles H. Gabriel que dice: más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celoso en su obra y amor en su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Bien dicho, ¿cierto? Pedro lo que está diciéndole a sus lectores es que han sido llamados por Dios mismo a la situación que les toque soportar de sufrimiento. En otras palabras,
deben darse cuenta tanto de que Dios conoce las injusticias que ellos soportan con paciencia y que Dios los ha llamado a enfrentarlas. Vamos a experimentar injusticia y Dios nos llamó a enfrentar estas injusticias. Viene una pregunta entonces. ¿Por qué nos llama Dios a experimentar sufrimientos? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo así? Lo que vamos diciendo es que tiene valor el sufrimiento injusto. Y vamos diciendo que las Escrituras ponen a Jesucristo como ejemplo de un sufrimiento injusto. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Dios nos está llamando a experimentar sufrimiento? Pedro contesta, porque Cristo sufrió por ustedes. Y al Cristo sufrir por ustedes, ¿qué les da? Ejemplo. ¿Para qué? Para que sigan sus pisadas. ¿Cómo así? Cuando yo me convertí a Cristo, yo pensé que seguir las pisadas del Señor era predicar como Él, ¿no? Hacer los milagros que Él hacía. Imagínense ustedes, yo voy a ser seguidor de Cristo y entonces iré y las personas vendrán a mí y tendré un poder de predicación que las personas se irán convenciendo y entonces haré milagros y la gente podrá llenar estadios. ¿Eso es seguir las pisadas de Cristo? Bueno, sí, no. Sí, porque debemos predicar, pero no porque en muchos aspectos es la gloria que tuvo Jesús. Pero esa gloria no la tendremos nosotros igual, sino en Él. Es decir, seguir a Cristo implica seguir sus pisadas. Y Cristo sufrió. Entonces, ¿cuáles son nuestras pisadas que debemos seguir entonces? El sufrimiento de Cristo. Cristo sufrió, entonces nosotros también caminamos y le seguimos. Si somos seguidores de Jesús, estamos destinados, queridos hermanos, y los voy desanimando de una vez. En 8 días va a venir más poquita gente tal vez, ¿no? Si somos seguidores de Jesús, estamos destinados a experimentar sufrimiento, como el Maestro vivió y dio ejemplo. Como Cristo sufrió por causa de la verdad, es un honor seguir sus pasos y experimentar sufrimiento por causa de la injusticia. Cristo nos da ejemplo de dolor, de angustia, de sufrimiento en la cruz del Calvario. Y nos insta o nos anima a que le sigamos. Entonces, como le seguimos, también nosotros experimentaremos sufrimiento. Y lo peor, o mejor, lo bueno del caso, es que el sufrimiento que experimentamos si seguimos sus pasos es un sufrimiento injusto. Porque ningún siervo es mayor que su amo. Juan 13, capítulo 13, versículo 16. Juan capítulo 13, versículo 16. De cierto os digo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora bien, como siervos de Cristo, Él nos promete que sufriremos por su causa. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. El apóstol Pedro está diciéndole a la iglesia que está siendo sufrida y perseguida injustamente. Les va diciendo, tranquilos, su sufrimiento injusto tiene honor y tiene gloria. Es bueno esto. Y además, ahí sí están siguiendo las pisadas de su maestro, del que les da significado a sus vidas. ¿Por qué? Porque Cristo fue nuestro sustituto doliente. Sufrió, experimentó dolor y angustia. ¿Por qué? Por ustedes, por su causa, por su iglesia. Y como iglesia, entonces, ¿qué debemos seguir? Sus mismas pisadas. Cristo nos promete entonces que sufriremos. Como hombres y mujeres libres que solo buscamos glorificar a Dios y ya no buscamos glorificarnos a nosotros mismos. Y esto es incómodo para el mundo. Y por eso el mundo nos detesta. Tiene que serlo. Y ahí viene entonces la consecuencia de nuestro sufrimiento injusto. Juan capítulo 15, versículo 20.
Ahí da más claridad del Señor mismo. Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ahí viene una promesa hermosa. Quisiera ver las Biblias de tantos cristianos modernos, a ver si la tienen subrayado. También a vosotros que os perseguirán. ¿Sí lo tienen subrayado tal vez? Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor es claro. Si Él, Cristo Jesús, siendo la deidad, el verdadero Hijo de Dios, el eterno, el alfa y la omega, recibió persecución, ¿qué esperamos nosotros entonces? Les dijo a Jesús a los discípulos, si el amo sufre y da ejemplo a sus siervos, ellos no están exentos de la persecución. ¿Qué diferencia hay del evangelio moderno? Que va buscando que los hombres se vayan acoplando al mundo y los vean iguales, para que el mundo los acepte. Esta es la filosofía moderna. Hagamos lo que hace el mundo, pensemos lo que hace el mundo, para que piensen que no somos cristianos amargados. Y se van acoplando, ¿no? Al mundo. ¿Son perseguidos? Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué van a ser perseguidos? Si la misma filosofía mundanal, simplemente con características eclesiásticas, pero es el mismo pensamiento. ¿Cuándo hay persecución entonces? Cuando hay oposición. ¿Oposición a qué? Al mundo. ¿Y cómo se hace oposición al mundo? Con la verdad. Cristo fue perseguido porque predicó la verdad. No lo comprendieron. No les gustó el mensaje porque era aterrador. De los que más hablaron en las escrituras, de los temas que habló más Jesús fue del infierno. Y hoy en día las personas ese tema no se debe hablar, ¿no? Pero fue de lo que más habló, diciendo lo que significaba el infierno y de lo que les esperaba el infierno, y diciéndoles que su propia religión era una religión falsa, que se sostenía en solamente sus ritualismos y no en la verdad. Les predicó la verdad. ¿Y cuál fue la reacción a esa verdad? ¿Cómo reaccionar? Matándolo. No se estuvieron bien. No les agradó porque iban en contra de los pensamientos que Dios había dicho. Muy bien. El mundo entonces va ofreciendo cosas diferentes y el cristianismo va ofreciendo lo que el mundo es para tratar de congraciarse con el mundo. Ahora vamos a particularizar esto y aplicarlo. ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Lo aceptan? ¿Cómo es usted en su estudio, en su vida laboral? ¿Le aceptan? ¿No tiene ningún tipo de persecución en ningún aspecto en su vida familiar porque usted se acopla al mundo? Si usted en su trabajo las personas le dicen, oiga, qué bueno el cristianismo que vive este hombre. ¿Por qué? Porque es igual a nosotros. Qué bueno como vive esta fe. Si es igual a nosotros, no hay diferencia. Esa sí es una fe, ese sí es un cristianismo que yo quiero vivir. Porque mire, escucha la misma música, vive de la misma manera. ¿Qué tipo de cristiano es este? ¿Bueno o malo? Pues un cristiano que va de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. Bueno, por lo menos tenemos música de fondo, ¿no? Para que no se duerman. Mano, si quiere cerrar las puertas para que, y solo queda usted por fuera, para que quede más fácil. Pero no vaya a cerrar todo porque roban una llanta otra vez. Muy bien. Ahora bien, sufrir por la causa del Señor Jesucristo injustamente es un honor que realmente no creo que experimentemos todos, o que vayamos a experimentar. ¿Quiénes pueden haber dicho que han experimentado sufrimiento injusto por la causa de Cristo? Muy pocos, ¿verdad?
Ninguno hemos sido abofeteados, golpeados y mucho menos quemados por la causa del Evangelio. A lo mucho. Y ese mismo poco sentido, o eso poco que podremos experimentar, es un honor cuando nos desprecian, tal vez en las familias, ¿no? Porque no compartimos ciertas actitudes de bebida o de malos negocios. Y cuando decimos no, no sea tan religioso, no importa, pero no es la forma. No lo creo, no es verdad. Yo sigo a lo que me dice el Señor en sus escrituras y esto no es bueno. ¿Cómo reacciona a esto las personas que hacen? Nos pueden despreciar. A Dios gracias, pues hasta ahora no hay maltrato físico ni nada de esto ya en esta época que estamos viviendo. Pero este sencillo sufrimiento que usted puede experimentar por la causa del Evangelio y por causa de Cristo y por causa de mantener la verdad y ser coherente con esta verdad, es honra. Es honra. Es honor. Qué bueno, ¿no? Pablo también lo ratifica. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. De nuevo, otra promesa hermosa del Señor. Espero que ustedes esta sí la tengan subrayada ahí en la Biblia, ¿no? Porque les ha concedido a ustedes de parte de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que sufran o que padezcan por Él. ¿Sí lo tienen subrayado? Bueno, eso espero, ¿no? ¿Qué promesa de Dios? Reconocemos entonces que Cristo sufrió y murió por nosotros, pero no entendemos en qué forma Él es nuestro ejemplo. No podemos cumplir los poderosos milagros que Él hizo. Cristo es nuestro ejemplo, pero nosotros no podemos cumplir los poderosos milagros que Jesús hizo. Y no podemos sufrir la misma agonía que Él soportó en el Getsemaní y en el Calvario. Seguimos a Cristo, no en el grado de angustia y de dolor, sino en la manera que Él soportó el sufrimiento. Es decir, nosotros no vamos a ser crucificados. Bueno, eso espero, ¿no? No vamos a seguir las mismas pisadas de Cristo Jesús en esos términos. Pero sí debemos seguir su ejemplo en la forma en que Él soportó el sufrimiento. ¿Cómo lo soportó Él? Con paciencia, con prudencia y con una palabra que es difícil a veces de asimilar, y con resignación. Con humildad. En esto seguimos a Cristo. Lo más seguro es que usted nunca será golpeado y muerto en la cruz, pero sí experimentará sufrimiento injusto que no puede cambiar por más que lo intente. Entonces, ¿cómo reaccionaremos? ¿Cómo responderemos? Como Cristo. ¿Y cómo respondió Cristo espiritualmente? ¿Y qué es responder espiritualmente? Paciencia, sabiduría, humildad, resignación. ¿O podemos responder carnalmente? ¿Cómo es responder carnalmente? Como respondió Pedro cuando Cristo fue entregado. ¿Qué hizo Pedro? Se enojó. Dijo, ¿cómo puede ser esto? Cuando Cristo fue entregado y venían los guardias y sacó su espada y le quitó la oreja a uno diciendo, esto no puede ser. ¿Y qué hizo el Señor? Restituyó la oreja del guardia. ¿Quién era sabio, prudente, frente al sufrimiento injusto? Cristo. En eso entonces debemos ser seguidores de Él. Ahora Pedro confirma esta interpretación citando repetidamente Isaías 53 en los versículos que vienen a continuación. Pero sigamos en el 21. Pues para estos fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Pedro toma la palabra ejemplo del mundo de la educación.
En el término de la educación, este término tiene que ver con la enseñanza que un niño recibe en la escuela. La palabra se refiere a los leves bocetos de letras que luego eran trazados por los alumnos que aprendían a escribir. Y también a la serie de letras escritas en la parte superior de una página o de otro material para ser copiados por el alumno en el resto de la página. Es decir, planas. En este sentido lo utiliza Pedro. Cuando alguien hace una plana, entonces ustedes recuerdan los libros cuando uno iba aprendiendo a estudiar a las letras, el abecedario. En la parte de arriba está el modelo, ¿verdad? La A. ¿Y qué tenía que hacer uno? Buscar la A, y al principio uno no lo hacía tan bien, después otro lo hacía un poco mejor. Iba buscando que esa A fuera parecida a la A del encabezado. En ese sentido, Pedro está utilizando la palabra ejemplo. Pedro utiliza el sustantivo en el sentido figurado, así como un niño sigue el trazado del atleta en una página, así el cristiano sigue las huellas de Cristo. En este versículo Pedro exhorta al lector a seguir los pasos del Señor. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? El sendero que Cristo ha marcado está señalado por la paciencia, la humildad, la integridad y la honestidad frente al sufrimiento. ¿Cómo reaccionamos entonces cuando estamos experimentando dolor y angustia y sufrimiento? ¿Cómo lo hace quién? Nuestro maestro, si somos cristianos. ¿Y cómo lo hizo nuestro maestro? Si seguimos sus huellas, con paciencia, con resignación, con amor, con gracia. Difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que hace que seamos cristianos. ¿O qué sentido tiene? Versículo 22 de Primera de Pedro, capítulo 2. Seguimos con nuestro texto. 2:22. Viene aquí entonces. Sigan el ejemplo, porque Él, Cristo Jesús, sufrió también. Sigan el ejemplo de Cristo. Pero miren esto tan interesante, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí el apóstol Pedro está citando Isaías. En la iglesia primitiva está citando Isaías 53. En la iglesia primitiva, el pasaje que se denomina del siervo sufriente era bien conocido, dado que casi todos los escritores del Nuevo Testamento lo citan o lo aluden en la redacción. Vamos a ver Isaías 53:9 para tener en cuenta lo que dice el versículo 22. Isaías 53, versículo 9. Isaías capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, ¿qué dice las escrituras? Hizo maldad, ¿ni qué? Ni hubo engaño en su boca. Está profetizando a quién? Al Mesías, al Redentor, que tenía que morir en la cruz del Calvario, sufrir, padecer, pero con una carga diferente, o con un aliciente diferente, sin pecado, sin merecerlo. Aquí volvemos a la cita de Pedro. Y aquí hay algo de diferencia, algo muy mínimo en la cita de Pedro. El pasaje de Isaías tiene las siguientes palabras: aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y lo que dice Pedro es: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, en vez de la palabra maldad, Pedro escribe la expresión pecado, que se adapta, creo yo, un poco mejor en el contexto y en su consideración. Ahora, viene otra pregunta. ¿Por qué entonces cita Pedro este pasaje de Isaías? ¿Por qué lo hace? Para indicar la impecabilidad de Jesús,
Jesús estaba siendo crucificado junto a dos hombres. Y uno reprendía al otro y lo insultaba y le decía, nosotros somos castigados justamente, ahí está el hecho, porque estamos recibiendo lo que merecíamos por nuestros hechos, pero este hombre es que justo, no ha hecho mal. Este hombre no ha cometido pecado, o sea que está recibiendo una condenación como injusta. Yo sí lo merezco, decía el ladrón en la cruz. Yo sí he hecho cosas malas y perversas. ¿Por qué te burlas?, le decía al otro. Este hombre sí es santo, no ha hecho cosa mala, está experimentando un sufrimiento totalmente injusto. El sufrimiento de Cristo era injusto. ¿Y cómo era el de los ladrones en la cruz? Justo. Y Pedro dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es decir, que Cristo no merecía la muerte en la cruz, pues era un hombre justo, estaba sufriendo injustamente. Aquí vemos entonces, las Escrituras nos muestran la santidad de Dios. ¿Y cómo? Para ser salvos se necesitaba que un hombre fuese justo, el justo por los injustos. No hubo nada, en ningún momento, en ningún sentido, que hubiese algo que hicieran los hombres para poder delante de Dios decirle a Jesucristo, tú has hecho. Y de hecho Jesucristo lo mismo lo dice, ¿no? No encontraban pecado en él. Juan capítulo 8, versículo 46. Juan capítulo 8, versículo 46. Juan capítulo 8, versículo 46. Sí. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cristo confronta a los que le están juzgando. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿hay algo malo en mí? ¿Hay pecado en mí para que ustedes puedan redarguirme por este pecado? ¿Había algo en el Señor? Mi pregunta es, ¿nosotros podemos hacer esta pregunta? Bueno, de hacerla la podemos hacer, pero encontraríamos muchas respuestas, ¿no? Usted en su casa puede decirle a su familia, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Todos levantan la mano, yo también, la esposa, los hijos, la casa. Jesús personifica la impecabilidad y la inocencia. Dada su inocencia, su sufrimiento es totalmente injusto. El contraste entre Jesús y sus seguidores es por lo tanto tan mayor. Nadie puede con justicia quejarse del sufrimiento cuando considera el ejemplo que Jesús nos ha dado. Puede entonces, a lo que voy llegando es, alguien levantarse y decir, Dios, ayúdame porque estoy experimentando sufrimiento injusto. Cuando ve la cruz, es vergüenza que diga esto. Porque Cristo nos da ejemplo de sufrimiento. Nadie tampoco puede jactarse de perfección aquí en la tierra. Dice Santiago, porque si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Quién puede ser varón perfecto? ¿Será que nosotros podemos ser perfectos y en esa perfección levantarnos delante de los hombres y delante de Dios y decir nuestro sufrimiento es injusto porque somos totalmente buenos? No, somos malos. Y sufrimos injustamente en algunos casos por la causa de Cristo, pero cuando miramos a Jesús entonces ya no parece tan injusto. Ya no parece tan grave la cosa. Porque pensamos,
en el fondo no somos tan buenos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. El caso de la vida matrimonial. A veces las personas dicen, yo sufro injustamente en el matrimonio por causa de mi cónyuge. Bueno, ¿será que sí es injusto? Bueno, sí, en un sentido es injusto, en el sentido de que tal vez hay cosas que hace su cónyuge que le maltratan, le afectan, sin que haya algo claro o evidente que usted se lo mereciera. Pero, si mira en el fondo de su corazón, ¿cómo es su comportamiento? ¿Será que es totalmente perfecto? ¿Será que puede levantarse un hombre o una mujer y decir, yo he sido perfecto en mi matrimonio? ¿Existirá? Claro que no. Y si miramos a la cruz y miramos al Señor, vemos que Él sí podía levantarse y aún a sus críticos decirles, hay pecado en mí que ustedes puedan redarguir, y sus críticos tendrían que haberse quedado callados como pasó y se fueron. Ahora, ¿usted podría hacer esto? No. Entonces su sufrimiento lo más seguro es que totalmente no es injusto. Miramos a la cruz y notamos que Cristo en la cruz sí fue el que padeció injustamente. Es decir, la profecía de Isaías del hombre doliente, justo, solamente se aplica a Jesús. No hubo engaño alguno en su boca. Versículo 23. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por ser discípulo de Jesús, Pedro puede dar testimonio personal del sufrimiento del Señor, pues estuvo presente en el atrio del sumo sacerdote cuando Jesús fue juzgado por el Sanedrín. Pedro está diciendo, yo lo vi. Yo lo vi cuando fui maltratado, cuando fue golpeado, yo estaba ahí, lo estaba viendo y él reaccionaba sin insultos. Estaba padeciendo, iba siendo sufrido constantemente, golpeado, maltratado, y sus ojos no se levantaban con soberbia y con orgullo. No lo hizo. No lo hizo tratando de amenazar a los que lo iban castigando. No levantó su mirada y les dijo, ustedes van a recibir miseria y condenación. Sígame, cada golpe que usted haga contra mí, aquí en la cruz, ese golpe será un sufrimiento suyo en el infierno. ¿Eso hizo Jesús? No. ¿Qué hizo? Cayó su boca. No respondió. Igualito a nosotros, ¿no? Pedro lo vio. Pedro conocía perfectamente bien lo que sucedió en el juicio ante Poncio Pilato. Los sumos sacerdotes, los ancianos lo acusaron a Jesús de muchas cosas, pero él no respondía. Vamos a ver rápidamente, o mejor no lo busquen, yo lo leo. Mateo 27, capítulo 27, del 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Escucha, mira, están los ancianos, están los sacerdotes. Ahí está Pilato personificando al mundo, ¿no? El mundo trata de alguna manera de ir en contra, ¿no? De salvaguardarse, de poner su propia justicia. Entonces le dice Pilato a Jesús, ¿no oyes? Mira lo que te están diciendo. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 14, Mateo 27, 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Hermoso esto. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, ¿no? Pedro sabía que cuando Jesús fue colgado en la cruz, sufrió sin quejarse. El versículo 23 es algo que hubiéramos esperado que lo escribiera un testigo presencial. Lo dice, ¿no? Quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro entonces reflexiona y recuerda la profecía de Isaías.
volvemos a Isaías 53. Y dice, definitivamente, este es el Señor, este es mi ejemplo. Miren, iglesia sufriente, este es Cristo. Miren su gloria, miren lo que hizo en la cruz del Calvario. Miren cómo soportó el sufrimiento y sigan su ¿qué? Ejemplo. Isaías 53, angustiado, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por justicia fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pedro describe entonces la paciencia de Jesús, y dice, sigan su ejemplo. Iglesia, está sufriendo, están experimentando dolor, sigan el ejemplo de ¿quién? De su maestro. Por eso es que somos cristianos. Sin embargo, queridos hermanos, la tendencia de hacer lo contrario siempre está presente y nosotros tenemos la tendencia de responder con la misma moneda cuando nos insultan, ¿cierto? Bueno, no solo nosotros, lo hizo Pablo. Pablo reaccionó instantáneamente al mandato del sumo sacerdote, Ananías. Ananías ordenó que le golpeasen a Pablo, ¿no? Y Pablo responde en Hechos 23. Dice, entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantar la ley que me mandas golpear? Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado, dice Pablo. Era el mismo espíritu de Jesús, pero es que lo hizo Pablo, sí, pero es que Pablo era hombre. Pero ¿cuál es nuestro ejemplo a seguir? ¿Pablo o Jesús? ¿Y qué hizo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario y desde la cruz que dijo? Padre, ¿qué hizo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no solo Pablo, ¿no? Esteban estaba predicando y tratándole de mostrarle la salvación de Cristo a sus contemporáneos. Y ellos, cuando más Esteban iba predicando, ellos más se iban enfureciendo contra él. Hechos capítulo 7, 60 dice, cuando iba a ser apedreado Esteban dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. ¿Quién? Esteban. ¿A quién siguió Esteban? De ejemplo, a Cristo. Volvemos a nuestro versículo 23 de Primera de Pedro capítulo 2. Quien cuando le maldecía no respondió con maldición, cuando padeció no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí está la parte final en el versículo 23, sino que entregaba la causa a ¿quién? Aquel que juzga con justicia, es decir, Jesús no invocó la ira de Dios sobre sus perseguidores, ni clamó por venganza. Jesús sabía que su sufrimiento estaba divinamente ordenado. Él tenía que tomar sobre sí la maldición que descansaba sobre la raza humana a consecuencia del pecado humano. Jesús estaba plenamente consciente del recto juicio de Dios contra el pecado. Es decir, dice Pedro, miren, Él no hizo maldición, no respondió con maldición, no respondió con amenazas, sino encomendó la causa al que juzga justamente. Es decir, Dios está haciendo, pensó Jesús, está haciendo justicia. ¿Por qué? Porque se necesitaba que la paga del pecado fuera cumplida, es decir, un mediador. La justicia de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Fue justo el sufrimiento de Cristo en la cruz?
No. ¿Pero fue necesario? Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba que alguien pagase. ¿Y quién pagó? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Y era necesario que para que su pueblo fuera salvo, hubiese un pago, un sacrificio. Y ese sacrificio era Cristo. Entonces Cristo dice, Pedro dice, Cristo no hizo nada, no peleó, no se revolucionó, porque era justo. Es decir, era necesario. Era necesario el castigo. ¿Para qué? Para salvar a su iglesia. Segunda de Corintios 5:21. Para terminar, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestra justicia es su justicia. Sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Injustamente, el sufrimiento padecido por Cristo, injustamente, no lo merecíamos nosotros, pero Él pagó porque era justo. Y su justicia entonces ahora es nuestra justicia. Él no conoció pecado, pero pagó por nuestros pecados. Su sufrimiento es un sufrimiento de mérito y de gloria. Entonces, a ese es el que debemos imitar y seguir, a Cristo. ¿Sufre usted injustamente? ¿No puede cambiar ese sufrimiento? Entonces, mire la cruz y le aseguro que no será tan injusto. Y le aseguro que viendo la cruz de la obra salvadora, del perfecto y eterno, del santo Jesús, reconocerá que de ahí vienen sus fuerzas para continuar, de ese hecho salvífico. Eso es lo que Pedro le está diciendo a su iglesia, a los que están escuchando en cualquier parte del mundo. Escuchen, vean la cruz, vean al sufrimiento de Cristo y se darán cuenta que eso es esperanzador. Encuentren apoyo, encuentren sustento, encuentren fuerzas en Cristo Jesús y en su ejemplo y síganle. Y síganle. Conclusión. Miremos a Cristo y sigamos su ejemplo. En nuestras propias capacidades, en nuestra propia ilusión, en nuestro propio pensamiento, no vamos a encontrar gloria. Si siempre vamos respondiendo al que nos hacen mal, siempre vamos a encontrar desesperanza. Si siempre nos vamos a amargar cuando recibimos sufrimiento, siempre vamos a encontrar dolor. Sigamos el ejemplo de Cristo. ¿En qué sentido? En que soportamos el sufrimiento como Él lo soportó. ¿Cómo fue? Con paciencia, con humildad, con sumisión. ¿Y cómo vamos a tener eso? Pues mírelo a Él y siga su ejemplo. Él es la fuente de la luz, de la salvación y de su obra regeneradora en nuestros corazones, que nos hace poder encontrar satisfacción y tranquilidad en medio de la angustia. Solo a Él la gloria. Bien, hermanos, ¿queda claro? ¿Cuál es nuestro ejemplo entonces? Jesús mismo. Si sufrimos, encontremos esperanza en Él. Por favor, hermanos, como cristianos, no reaccionemos ante el sufrimiento como lo hace el caído y el pagano, con rabia, con dolor. En mi caso, he recibido muchas veces ataques, malinterpretaciones, y yo he tenido siempre la opción, y aunque me tenga que morder los codos, he preferido hacerlo de la manera que Dios lo dice. Es decir, con tranquilidad, con paz, como el sustituto, ¿no? ¿Quieren tener un buen matrimonio entonces? ¿Quieren tener un hogar de familia? Sigan el ejemplo de Cristo.
¿Cuáles son los problemas más grandes en el matrimonio? La soberbia y el orgullo, ¿no? Nadie quiere perder. ¿Cuáles son los problemas más grandes con los hijos? Igual, niños. Se enojan, los padres se enojan. ¿Por qué? Porque no seguimos las pisadas de Cristo. Nos gustan las pisadas de Cristo en otras cosas, pero no en el sufrimiento. Y Él nos ha dicho, como ya hemos visto, que vamos a sufrir. Eso no es extraño. Pero hermanos, soporten con paciencia y lo único que les espera es gloria, gloria y gloria. Pero esa gloria es en Él. Oremos. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por este tiempo en que podemos, Señor, ser confrontados con tus escrituras. Nos das tranquilidad cuando enfrentamos el dolor en nuestro lugar de trabajo por tu causa, o la injusticia por las situaciones sociales en el lugar de estudio o aún en nuestras familias. Y nos ayudas a responder como tú respondiste, en eso que te queremos seguir y vivir de acuerdo a tus parámetros. Y cuando vemos que realmente eres santo, que realmente eres eterno y bueno, y que no merecías haber sufrido lo que sufriste, que lo hiciste solo por nosotros, esto nos da ánimo y fortaleza para reconocer que esta vida es pasajera y que soportamos este sufrimiento injusto es aprobado por ti y lo único que nos espera es gloria. En el nombre de Cristo. Amén.